Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de Arquitecta del Transgeneracional. Hoy estamos ya cerrando nuestro segundo módulo, Vida, Reproducción y Muerte. En la clase anterior estuvimos viendo conceptos como dobles familiares. Vimos cómo dentro de un árbol genealógico pueden aparecer repeticiones entre personas de distintas generaciones, mismos nombres, mismas fechas, mismas historias de vida. Y estas repeticiones generan identificaciones inconscientes dentro del sistema familiar. Como les había dicho, nos quedaba algo muy importante para ver, que tiene que ver con los gemelos simbólicos. Y hoy vamos a avanzar sobre esta dinámica que también aparece con frecuencia en los sistemas familiares, que muchas veces explica por qué algunas relaciones se sienten tan familiares, tan conocidas, tan siento que te conozco de otra vida. Pero antes de avanzar, para comprender estas dinámicas, primero vamos a trabajar con estos 4 conceptos: gemelo simbólico, incesto simbólico, complejo de Edipo y Electra y orden territorial. Y ya la clase pasada yo les había comentado algo muy por arriba sobre gemelos simbólicos, sobre los programas familiares que derivan en la gemelaridad simbólica, sobre todo en la pareja, porque es tan destructiva muchas veces, porque no genera nada nuevo, porque es más de lo mismo, porque es muy familiar. Vamos a entrar en la definición de lo que es un gemelo simbólico. En transgeneracional hablamos de gemelos simbólicos cuando dos personas dentro de un sistema desarrollan una relación de identificación profunda. No se trata de gemelos biológicos, sino que la gemelaridad es simbólica. Pero hay una regla fundamental para que esto ocurra, y es que el gemelo simbólico debe aparecer entre posiciones pares. ¿Qué quiere decir esto? Relaciones horizontales, no verticales, no jerárquicas, como por ejemplo lo que podría ser una relación jerárquica son padre-hijo, nieto-abuelo, bisnieto-bisabuelo. Bueno, ahí estamos hablando de relaciones donde hay una jerarquía, como habíamos dicho, dentro del árbol, las diferentes plantas que existen. Cuando hablamos de gemelaridad, los miembros o las personas que están involucradas en ese vínculo simbólico de gemelos son nuestros pares, o sea, hermanos, o sea, pareja, colegas, compañeros de trabajo, amigos. La gemelaridad simbólica suele aparecer cuando dentro del sistema existen coincidencias muy importantes, como por ejemplo dos hermanos que nacen el mismo día. Imaginemos que María nace el 12 de marzo de 1990 y su hermano Juan también nace un 12 de marzo, pero en 1995. Aunque haya 5 años distintos, comparten la misma fecha y esto puede generar dentro del sistema una identificación muy fuerte entre ellos, al punto de que no son gemelos, no vinieron, digamos, en el mismo embarazo, no compartieron el mismo embarazo, pero las dinámicas pueden darse a través de esta gemelaridad. Somos como una duplicación de la misma identidad. Esto no significa que sean exactamente iguales, porque recordemos que los programas se expresan a través de dos polaridades: repetir o reparar. Y generalmente, no digo que en todos los casos, porque esto no es una regla a seguir, sino patrones a observar, que cuando un hermano llega al sistema se le asigna una identidad y un lugar, que es dada a través de el nombre, como bien habíamos dicho, a través de la llegada a su sistema, que es la fecha de nacimiento. Y cuando aparece un segundo hermano que viene a ocupar un espacio similar al del hermano anterior, ya sea porque hay un nombre que se repite, hay una fecha que coincide, muchas veces ese segundo hermano busca diferenciarse, o sea, ese hermano llega al sistema y ese lugar es como si ya estuviese ocupado. Entonces, ese hermano generalmente cumple con esta regla de irse al otro extremo para diferenciarse de ese hermano y hacer todo lo opuesto. Sin embargo, recordemos que la polaridad de dos extremos, de dos opuestos, en realidad nos habla de la expresión de un mismo programa
en las diferentes posiciones. Como hablábamos también de ese embarazo múltiple, que son gemelos reales o mellizos reales, no simbólicos, podemos notar cómo en otras generaciones del árbol aparecen pérdidas de hijos, pérdidas de los primeros hijos, enfermedades en los hijos. Entonces, ese segundo hijo que, que viene en par, viene a ser como, puede sonar fuerte, pero es un programa, digamos, no tiene moral, sino que es un programa de supervivencia biológico, viene a ser el repuesto en caso de que el primero falle, algo le pase o se pierda. Entonces dijimos, María nace el 12 de marzo de 1990 y Juan, su hermano, nace el 12 de marzo, pero 5 años después. Y acá podemos encontrar una identificación muy fuerte entre ellos, tanto de ser muy parecidos o de ser opuestos que buscan el equilibrio. Otro ejemplo lo podemos encontrar en la pareja. Lucía nace el 4 de julio de 1998 y años después inicia una relación con Martín, que también nació un 4 de julio. Estas coincidencias producen identificaciones muy intensas en el vínculo. También puede aparecer cuando dos personas comparten un mismo nombre. Por ejemplo, una mujer llamada Sofía que inicia una relación con otra mujer que se llama Sofía. En algunos sistemas familiares, estas coincidencias producen una relación de espejo, de identificación muy fuerte. En el fondo, no estoy buscando una pareja, sino estoy buscando conocerme a mí mismo, conocerme en profundidad, y también podemos encontrar este programa de duplicación de identidad. Porque además el gemelo simbólico cumple otra función dentro del sistema. Puede aparecer cuando el sistema busca compensar la ausencia de alguien, como por ejemplo un hermano que no nació, un embarazo que no continuó, un niño que murió muy chiquito, muy temprano, un hijo que fue dado en adopción. Es decir, acá, en estos casos, el sistema puede generar una relación de gemelaridad simbólica para atraer a alguien que falta, para llenar ese espacio vacío, para completar esa vacante que quedó libre. Muchas veces hay embarazos múltiples en donde uno de los embriones se pierde en el camino, si bien se pierde en el trayecto de ese embarazo. Entonces, en vez de ser dos, al final nace un embrión y esto es un fenómeno que se llama gemelo evanescente. En algunos embarazos, como les decía, comienzan a desarrollarse dos embriones y uno de ellos deja de desarrollarse durante las primeras semanas y el otro bebé continúa el embarazo y nace normalmente. Sin embargo, muchas veces esas personas tienden a sentir un vacío profundo, sienten que están incompletos, sienten que necesitan complementarse con alguien. Muchas veces hasta incluso tienen como esta manía de comprar todo de a dos, comprar de a dos medias, comprar de a dos remeras, comprar de a dos porciones. También son personas que pueden llegar a tender al sobrepeso. No digo que sea una condición, pero digo que es como por dos, me alimento por dos, busco darle vida a través de mi cuerpo, a través de mi campo, a ese hermano que no llegó a nacer. También son personas que sienten una profunda culpa porque ellos llegaron a la vida y el hermano que venía con ellos no. En su vida adulta pueden tender a generar relaciones de identificación muy intensas, como si estuviesen realmente buscando a ese hermano que no llegó a nacer. Entonces, podemos decir que gemelo simbólico es una relación en donde nos sentimos como en casa, nos sentimos como en un entorno conocido, son como esas relaciones de siento que te conozco de toda la vida, siento que tenemos una química única, siento que nos entendemos como nadie y probablemente sea que sus inconscientes están congeniando tan bien porque es un vínculo que resulta familiar. El hecho de que resulte familiar no necesariamente significa que sea favorable o beneficioso para vos, porque puede que vengas de una familia en donde estén naturalizados las peleas, las discusiones, los malos tratos, y eso lo lleves a la pareja y lo veas como algo normal, lo veas como, bueno,
somos como hermanos, nos llevamos como hermanos y me siento cómoda en esta relación, pero no necesariamente estoy creando mi propio sistema y haciendo mis propias leyes de vinculación, sino que estoy replicando lo mismo. El gemelo simbólico en la pareja nos da otra información, nos acerca a un tipo de dinámicas que es, no sé si compleja, pero sí que es una de las dinámicas más limitantes en la pareja, por eso es muy importante prestar atención, quitar toda esta moral y los prejuicios que hay sobre este tema, que tiene que ver con el incesto simbólico. Cuando hablamos de incesto, pueden aparecer como estas creencias culturales de vergüenza, suciedad, de esto que estaba prohibido en el pasado, por la iglesia, por lo menos, si tu sistema familiar rendía culto o era creyente de alguna iglesia, generalmente esto no estaba bien visto, pero era algo muy común en el pasado, incluso muchas personas con las que he trabajado han venido con esta sensación de vergüenza, de culpa, por haber nacido de una pareja de un incesto real. Sus padres eran primos o eran familiares. El problema del incesto es que esto trae muchos conflictos para los descendientes nacidos de esa unión. Por eso hoy vamos a dejar de lado todo este prejuicio porque es algo más común de lo que piensan, es algo recontra común, que lo van a encontrar en un montón de árboles familiares o incluso en el suyo. Es decir, acá el que no estuvo en una relación incestuosa simbólica que tire la primera piedra. Porque uno al elegir la pareja, si no se conoce, si no tiene un autoconocimiento, si no sabe las dinámicas que repite o a los patrones a los que tiene una tendencia a repetir, la elección de pareja no la hace uno, sino que la hace el sistema familiar. Entonces vamos a empezar con el incesto simbólico. Cuando hablamos de incesto simbólico no estamos hablando de una cuestión de moral ni jurídica, tampoco estamos hablando de un incesto literal, sino de un concepto sistémico. El incesto simbólico aparece cuando una relación adopta una estructura que en realidad pertenece al ámbito familiar. En otras palabras, podemos decir que deja de funcionar como una pareja y empieza a funcionar como una relación familiar. Por ejemplo, una pareja que al principio se conocen, sienten como esta química, toda esta intensidad, y luego el vínculo se va apagando y terminan sintiendo que están siendo como hermanos, no como pareja. Comparten todo, se acompañan, se cuidan, pero el vínculo pierde carácter de pareja y se vuelve un vínculo fraterno. Se pierde la intimidad, ya no hay deseo de intimar con la otra persona porque nuestro inconsciente biológico nos dice que no tenemos que tener relaciones íntimas con alguien de nuestra familia. También puede ocurrir dentro de la pareja que uno de los dos ocupe inconscientemente el lugar de padre o madre, es decir, que materne o paterne a su pareja. Por ejemplo, una mujer llamada Laura, nacida el 18 de octubre de 1992, inicia una relación con Roberto, nacido un 20 de septiembre, exactamente el mismo día que el padre de Laura. En la dinámica de la relación, Roberto termina ocupando un rol muy protector y casi paternal. Desde la lectura transgeneracional podemos observar que en realidad Laura no está buscando una pareja, no está eligiendo una pareja, sino que está reproduciendo simbólicamente el vínculo con su padre. Es decir, que nuestro inconsciente biológico elija a alguien que comparta la misma fecha de cumpleaños que el padre, nos habla de que esta elección no es al azar, sino que es una elección profundamente dirigida por nuestro inconsciente biológico que busca reproducir o llenar ese lugar que quedó en falta, que quedó en vacío. Por ejemplo, si tenía un vínculo con el padre ausente, probablemente la relación de pareja reproduzca este tipo de dinámicas. Otra forma de
incesto simbólico aparece cuando una persona elige a parejas que tienen el mismo nombre que un familiar. Por ejemplo, una mujer llamada Andrea tiene un hermano llamado Julián y a lo largo de su vida tiene varias relaciones importantes con hombres que también se llaman Julián. En estos casos, la relación de pareja puede estar repitiendo simbólicamente una relación fraterna. Las relaciones incestuosas, ya sea literales o simbólicas, tienen una característica muy importante que tienen que tener en cuenta. No introducen nada nuevo dentro del sistema familiar. Son relaciones familiares, conocidas, no generan innovación, no generan desafíos, no abren futuros, solamente repiten algo que ya está dentro del sistema. Con esto, ¿qué quiero decirte? Que si ahora estás mirando esta clase y te das cuenta que tu pareja cumple años el mismo día que tu mamá o que tu papá o que alguno de tus hermanos o se llama igual que alguien de tu familia, significa que lo tenés que dejar, tenés que decir, bueno, cortemos toda la relación, se terminó. No, claramente que esto es información, como te decía al principio, de todo lo que nos va mostrando esta lectura del transgeneracional es información para entender para qué nosotros estamos eligiendo ese tipo de relaciones. ¿Para qué mi inconsciente elige una pareja que se llama, en definitiva, igual que mi madre? O que cumple años el mismo día que mi madre. ¿Acaso tendré que mirar algo del vínculo con mi mamá porque posiblemente mi inconsciente no esté buscando a una pareja, sino a una madre? Preguntas que podemos empezar a hacernos. Una vez que se identifica esto, bueno, obviamente caen un montón de fichas, nos cae un montón de información, pero es importante entender el orden. En la pareja somos pares, en caso de que estés en una relación en donde haya una jerarquía, pero además esto de estar en pareja nos habilita a crear un nuevo sistema diferente a nuestro sistema de origen, más actualizado, más innovador, no porque esté mal, sino porque es nuestro derecho y nuestro deber evolutivo superar a nuestros padres y a nuestro sistema de origen. Entonces, imagínense si alguien hubiese dicho, no, la verdad que no quiero superar a mis padres y durante 30 generaciones nadie supera a nadie. Seguiríamos como en el medioevo. Entonces, es tu deber evolutivo superar a tus padres, entonces la idea es que empieces a reconocer, a darle el lugar de pareja y no otra posición que esté asumiendo la persona en el vínculo. Otra información que nos da el incesto simbólico es que aparece un programa de no procreación. Muchas veces el incesto simbólico responde a un programa familiar inconsciente. Ese programa suele ser el no procrear. Dentro de la lógica sistémica, con la familia no se tiene hijos. Entonces, el sistema puede generar vínculos que de alguna manera bloquean la reproducción. Esto puede manifestarse de diferentes formas, como dificultad para tener hijos sin una causa médica aparente, relaciones que no prosperan o elección repetida de parejas que simbólicamente pertenecen al sistema familiar. Un caso que nos puede ayudar a comprender esto, que es un caso que he trabajado en sesión varias veces, una mujer llamada, vamos a ponerle de nombre Natalia, tuvo varias relaciones a lo largo de su vida, pero muchas de sus parejas compartían características muy familiares, como uno tenía el mismo nombre que su hermano, otro tenía la misma profesión de su padre, y Natalia, en el momento en el que quería ser madre, presentaba infertilidad sin una causa médica aparente. Cuando observamos su árbol, descubrimos que su madre había sido dada en adopción. Inconscientemente, Natalia mantenía una lealtad al dolor vivido por su madre, es decir, su madre fue adoptada, dada en adopción, una infancia muy difícil, muy dolorosa, de abandono, de esta sensación de ¿para qué me trajeron a la vida? ¿Para qué me tuvieron si me abandonaron? Este tema nunca se nombró en la familia, era un tema tabú, un tema que su mamá no quería hablar. O sea, ya el hecho de que algo no se hable o no se verbalice, recordemos que la palabra
nos permite reconocer, nos permite nombrar algo y dejar que deje de estar en la sombra, básicamente. Bueno, en este caso, este era un tema que no se hablaba para nada. Sus padres cumplían años el mismo día, o sea, ya vemos una relación ya incestuosa entre los padres, incestuosa simbólicamente, no era un incesto real, pero sí era un incesto simbólico. De esa unión nacen hijos que también presentan conflictos, tanto en los vínculos de pareja como en la búsqueda de sus hijos. Entonces, acá podemos encontrar una lealtad a este dolor de traer hijos que son abandonados. Entonces, lo que nuestro inconsciente biológico busca es evitar el dolor. Evitar el dolor, ¿cómo? Eligiendo parejas que me remitan a esta familiaridad para no tener descendencia. Esta lógica de traer al mundo hijos podría significar repetir una historia de pérdida. El programa inconsciente del sistema era entonces no continuar la descendencia. Dentro de esta lógica, traer hijos al mundo puede significar repetir una historia de pérdida y de dolor. El programa inconsciente del sistema es entonces no tengas descendencia, no continuemos con la descendencia. Lo que esto nos remite, el tema de el incesto simbólico, nos lleva al mito de Edipo y Electra, un mito muy conocido tanto en el psicoanálisis, en toda la historia. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los mitos, el pensamiento mitológico, sobre todo por la riqueza de esta lectura de arquetipos que se encuentran a nivel colectivo. El mito muchas veces funciona como un mapa simbólico de ciertas estructuras humanas. En la mitología griega encontramos dos relatos importantes, el mito de Edipo y Electra. El mito de Edipo, Edipo mata a su padre sin saberlo, o sea, nace de una profecía en la que dice, usted va a tener un hijo que matará a su padre y se casará con su madre. Lo que hacen los padres cuando escuchan esta profecía es abandonarlo, dejarlo abandonado para que no se cumpla esto, justamente. Pasan los años, Edipo en una cruzada mata a un hombre, ese hombre resultaba ser su padre, que era el rey, y la reina queda viuda. Entonces va a la ciudad, resuelve el enigma de un laberinto y termina casándose con la reina, en este caso su madre. Este mito simboliza la rivalidad inconsciente de un hijo con su padre y de ese amor ciego con su madre. En el mito de Electra ocurre algo diferente. Electra desarrolla una fuerte alianza con su padre y un profundo rechazo hacia su madre. Representa la rivalidad de madre e hija y la identificación de una hija con la figura paterna. En términos transgeneracionales, cuando estas identificaciones no se resuelven, la persona puede elegir parejas que reproducen simbólicamente ese vínculo con la madre o con el padre. Por ejemplo, una mujer llamada Mariana, nacida el 7 de mayo de 1998, inicia una relación con un hombre llamado Carlos, exactamente el mismo nombre que su padre. Desde la lectura del árbol genealógico podemos observar que Mariana en realidad no está buscando una pareja, sino está reproduciendo simbólicamente el vínculo con su padre. Entonces vemos que cuando estas fechas coinciden, cuando la pareja tiene las mismas fechas o mismo nombre o misma profesión que alguno de tus padres, puedes estar en este vínculo de complejo de Edipo y Electra, buscando a alguien que se parezca más a tus vínculos parentales que a una relación de pareja. Es interesante preguntarse qué les pasa cuando hablamos de esto, de los incestos simbólicos reales. En el árbol van a encontrar incestos, en otras generaciones era más común esto de casarse con un primo, incluso en algunos lugares del mundo sigue siendo común. Eh, Sobre todo por estas influencias religiosas que tenemos de pecado, de la suciedad, del tabú. Entonces, mi idea es transmitirles que esto es algo común, sobre todo cuando en la cultura en la que vivimos no se da
esta emancipación emocional con los padres, este corte de cordón con los padres, sino que muchas veces se da esta emancipación parcial con el vínculo, con el sistema de origen, ya sea porque quedaron cosas pendientes en el vínculo o porque económicamente la situación no permite que te independices al 100%. Entonces queda este cordón y sobre todo cuando uno no conoce las dinámicas a las que tiende a buscar en la pareja, cuando uno no se conoce internamente, la elección es pura y exclusivamente de nuestra parte inconsciente, de nuestra mente subconsciente. Entonces, puede que sea algo común encontrarnos con personas que buscan a sus padres en la relación de pareja o a sus hermanos, etcétera. Hay un bonus track que les quiero dejar en esta clase porque es algo también muy importante. Todo es importante. Y esto de emancipación emocional que les comenté recién da para una formación aparte, que estoy diagramando, que va a ser acompañar procesos de emancipación emocional en las personas, porque realmente es un proceso de individuación, es un camino de individuación hacia nuestro adulto, hacia nuestra parte adulta, nuestra parte que se puede crear su propio refugio interno, que puede contenerse, que puede escuchar a la niña, a la madre, a todos los arquetipos que llevamos dentro y llegar a un acuerdo. Pero antes de irme por las ramas, quiero hablarles del incesto territorial. Hablamos del incesto simbólico que se da en los vínculos de pareja, pero también existe un tipo de incesto que es un incesto territorial, que es otra forma de incesto que no está relacionada con la sexualidad, sino con el territorio. Hablamos de un incesto territorial cuando las generaciones no logran diferenciar claramente sus espacios de vida. Muchas veces esto ocurre cuando una persona adulta vive dentro del territorio construido por sus padres. Por ejemplo, una pareja que construye su casa en el mismo terreno donde viven sus padres o cuando viven en un departamento construido arriba o al lado de la casa de los padres. No sé si esto pasa en otras partes del mundo, pero en Latinoamérica es muy común, sobre todo por tantas crisis que ha vivido a lo largo del tiempo, el hecho de que los padres tienen un terreno y le dicen al hijo, bueno, te dejo esta partecita, construite tu casa y termina viviendo el hijo y toda la familia dentro de ese mismo terreno. El problema no necesariamente es vivir cerca de los padres. Acá el punto importante es entender quién es el alfa del territorio. Recordemos que el territorio es un espacio sumamente importante para nosotros porque llevamos dentro un animalito interno que entiende perfectamente las tareas, los roles asignados dentro del territorio y como nosotros somos seres acostumbrados a responder a estas reglas de la manada, en la manada solamente hay un alfa. El alfa del territorio es quien conquistó ese espacio, quien compró el terreno, quien construyó la casa, quien fundó ese lugar. En la manada, el alfa generalmente es ese con más experiencia, es ese que conquistó el territorio, pero también es ese que tiene una jerarquía mayor, generalmente son los más adultos, los más grandes. Y cuando un pequeñito, cuando un cachorro chiquito quiere venir a dar órdenes y a dirigir la manada, el alfa le dice, pero pará, ¿qué te pasa? Acá las reglas las pongo yo. En la mayoría de los casos, llevando esta metáfora a el sistema familiar de personas, el territorio pertenece a la generación de los padres. Entonces, el hijo adulto puede terminar viviendo bajo la autoridad territorial de sus padres. Esto no siempre genera conflictos, pero puede dificultar el establecimiento de una posición adulta si no existen límites claros. Puede que digamos, no digo en el 100% de los casos que estés en un incesto territorial porque vivís al lado cerca de la casa de tus padres. Puede que haya casos en las que los padres les dicen, este es tu espacio, este es tu lugar, yo no me meto, yo no decido, yo respeto tus formas de administrar ese espacio, o por el contrario, te damos este espacio pero con condiciones. Las condiciones son que sigas nuestras reglas, si quiero caerte en tu casa
a cualquier hora sin consultarte, si me meto en la crianza de tus hijos y me veo con el derecho de opinar porque te di este espacio, ahí estamos en un incesto territorial. La adultez dentro del sistema implica poder establecer un territorio propio, donde la persona pueda tomar decisiones, organizar su economía y construir su vida. Y con esto que te estoy diciendo, no necesariamente estoy asumiendo de que tengas que, si vivís en la casa de tus padres o vivís cerca de la casa de tus padres, tengas que mudarte porque estás en un incesto simbólico y porque no vas a ser el alfa, sino de que prestes atención si se dan estas dinámicas en las que sentís que la economía no fluye, que las relaciones de pareja no prosperan. Bueno, detrás de esto hay un beneficio, hay una ganancia oculta, y la ganancia oculta es que muchas veces el sistema da y da y da comodidad para que vos no asumas la propia incomodidad de emanciparte y de hacer tu territorio, de tener tu territorio, tus reglas, tus cosas, tus decisiones. No quiere decir que no se pueda establecer una convivencia de común acuerdo basada en orden y en límites con la familia. Por ejemplo, si tus padres aceptan estos límites y son personas súper respetuosas que te dejan tu lugar y tenés la posibilidad de estar a gusto en tu territorio, perfecto. Probablemente de esa manera fluyan mucho mejor las cosas. En otros casos, no hay posibilidad de eso porque muchas veces los padres son personas más rígidas, que son de la escuela, esto se hace así porque así yo lo digo y no acatan límites o no los respetan. Entonces, la única opción viable en esos casos es, bueno, tomar tu lugar en otro espacio. Así que para ir cerrando esta clase de hoy, es importante que recuerden que cuando estudiamos un árbol genealógico no observamos solamente personas o acontecimientos, sino que observamos estructuras vinculares. Los conceptos que vivimos, tanto gemelo simbólico, incesto territorial, nos ayudan a comprender cuando un vínculo está repitiendo una estructura familiar en lugar de abrir algo nuevo dentro del sistema. Reconocer estas dinámicas es el primer paso para ordenar la posición dentro del linaje. Y bueno, queridos mecenas, esto ha sido todo por hoy. Cerramos este segundo módulo y nos adentramos en el tercero con conceptos como trampa del árbol, hilo de Ariadna, ganancia oculta, lógica del árbol, para poder aplicar estos conceptos no de manera aislada y sin dirección, sino con una metodología que rastrea programas familiares a través del genosociograma. Van a tener una parte final en donde vamos a aplicarlo paso a paso para que ustedes tengan una guía clara. Y por supuesto también tienen las clases presenciales para hacer sus preguntas, tienen los comentarios que los leo y les presto atención, son muy importantes, así que aprovechen este recurso y nos vemos ya en el tercer módulo con una temática completamente nueva. Les mando un beso enorme. Chau, chau.